Bendigamos al Señor en este martes 3 de septiembre de este año 2024. El Señor es bueno y nos llama a una jornada llena de la sabiduría de su palabra. La misericordia del Señor guiará nuestros pasos. El Señor hará de verdad llover sobre nosotros su bondad, porque Él, que escucha la oración de sus hijos, sabe desde dónde lo invocamos, desde la sinceridad del corazón, y también sabe lo que estamos necesitando. Hoy es un día para reconocer a Jesús en la Eucaristía y adorarlo, para entregarnos a su amor, esa compasión que Él tiene, para hacernos libres y hacernos el bien que cada uno debe recibir de parte de ese Padre providente que ha enviado al Hijo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba en la sinagoga. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bien cuando descubrimos que el deseo de Dios es que seamos también espirituales y santos, como Dios es espíritu y verdad. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y allí Pablo le habla a esta comunidad de un tema que es necesario que ellos tengan claro en su camino de fe. Y les dice que deben conocer más la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se mueve en los corazones de los que se han entregado de una manera decidida a los planes de Dios. No puede haber unción del Espíritu de una manera permanente en quien quiere llevar a la vez una vida mundana. No se puede conocer la profundidad de los pensamientos de Dios, ni alcanzar a ver ese reino de Dios en su manifestación si no somos personas de vida espiritual, es decir, que se luche todos los días por ser más espirituales. Pues bien, dirá el apóstol Pablo, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Dice Pablo para que ellos mismos se esfuercen. ¿Quién conoce la mente de Dios? Es como una pregunta que se plantea. ¿Quién conoce lo que hay en el corazón de Dios? Y de verdad que nadie puede conocer lo que hay en el corazón de Dios, sino aquel que aprende a dejar todo lo carnal y se deja mover por el Espíritu Santo día a día. Y así, en ese movimiento del Espíritu, puede ir recibiendo revelación de Dios y tener la certeza de que Dios
tiene planes que nadie conoce y que en esos planes Dios nos dará a nosotros el gozo y también la gracia de contar con su fidelidad, porque Él cumplirá siempre sus planes donde hay quienes se dejen guiar por el Espíritu Santo. Dice pues el apóstol: ¿quién conoce lo íntimo de Dios? Pues solo el Espíritu de Dios conoce lo íntimo de Dios. San Pablo afirma: nosotros hemos recibido un espíritu no del mundo, hemos recibido el Espíritu que viene de Dios, y por eso debemos tomar conciencia que los dones que Dios nos va dando son en orden a la manifestación de su Espíritu, para que en esos dones seamos fuertes y nuestra vida se levante para ser verdaderos soldados de Dios en este mundo y defender los derechos del Señor en lo moral, en lo espiritual y también en la caridad, en el orden del amor y el servicio. San Pablo nos invita a meditar en el espíritu que hemos recibido de Dios y dice: no hemos recibido un espíritu de miedo ni de temor. Por eso cuando te das cuenta que como cristiano católico estás viviendo esa unión hermosa con el Señor a través de la oración, a través de la obediencia a la palabra, pues tienes que tener también una confianza, y es que el Espíritu Santo siempre te llenará de lo de Dios para ver la vida con los ojos de Dios y para hacer el bien como Dios quiere y Él mismo lo inspira. Dirá Pablo que es preciso que nosotros podamos tener criterios espirituales para juzgar lo que pasa en muchos ambientes y no ajustarnos a las cosas que traen engaño y que aparentan ser espirituales, pero que en el fondo no son de Dios. Una persona debe tener criterios espirituales para juzgarlo todo. Qué necesario es el discernimiento de espíritu, conocer lo que viene de Dios, del demonio y del propio hombre, que es también lo del mundo. Pablo insiste en tener criterios en el espíritu, porque el que tiene criterios en el espíritu lo puede juzgar todo. Puede decir: esto no es de Dios, esto va a traer consecuencias, esto no se debe aceptar porque esto no le da la gloria al Señor, porque por ahí no es donde Dios quiere que realmente le sirvamos o le agrademos. Pero tener criterios espirituales hace parte de una madurez en el caminar del discipulado. Un verdadero discípulo del Señor todos los días está haciendo esa apuesta por conocerlo más, por dejarse llevar más por la obra del Espíritu Santo, por tener un corazón más puro, para tener la fuerza de la verdad de Dios en su corazón, que es la que le ayuda a hacer ese juicio, ese discernimiento sobre el mundo. Esto es de Dios, esto no es del Señor. Por eso viene el Evangelio de este día, donde encontramos un Jesús que está de verdad comprometido con el reino del Padre. Un Jesús que vive la obra misma del Padre en todo lo que Él hace. Hoy está expulsando un demonio y la gente reconoce su autoridad. La autoridad de Jesús no le viene porque sea un hombre ostentoso al tener dones como exorcizar o sacar el demonio, liberar a una persona. La autoridad de Jesús le viene porque Él, ante todo, lo que Él predica ya lo ha vivido. Y ahí es donde radica el tener esa comunión con Dios. ¿Quieres que Dios esté cerca de ti? ¿Quieres sentir al Señor contigo? ¿Quieres sentir que el Señor respalda todo lo que tú haces? Primero, obedece y vive su palabra.
porque el que obedece y vive su palabra tiene en sí mismo o dentro de sí el Espíritu de Dios que fortalece, que reviste de poder, y así la vida se hace de verdad más gloriosa en la medida en que lo que tienes y das lo haces por el poder de Dios. La gente admiraba la autoridad de Jesús porque Él servía con amor y con compasión. La autoridad de nuestra oración no está en que digamos o hagamos muchas oraciones. La autoridad de nuestra oración está cuando vivimos una vida de la gracia y en el Espíritu, cuando ante todo la palabra de Dios nos reviste esa autoridad, porque nos preocupamos cada día por vivir esa palabra en la sabiduría que ella trae, porque la palabra de Dios es gozo, autoridad, conocimiento, y también la palabra de Dios es liberación para el que esté esclavo y necesita la gracia de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.